Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a tratar de explicar en un lenguaje simple. Este video no está enfocado en personas técnicas y muy entendidas en lo que es la tecnología de los discos duros SSD. Así que si sos una persona muy técnica y entendida, este video no te va a aportar demasiado. Pero si querés saber qué es un disco duro SSD porque no tenés ni idea, sentiste hablar de ellos y sentiste que tienen cosas buenas pero no sabés cuáles son y si realmente te vale la pena incorporar un nuevo disco duro SSD en tu notebook o en tu computadora, este video te va a aportar cosas, vas a entender un poco qué son y por qué son tan buenos y en qué casos capaz que no te vale tanto la pena y vas a tener idea también un poco de los costos. Empecemos por lo primero. Los discos duros SSD, al igual que los discos duros tradicionales, son los componentes que almacenan la información, sea en tu computadora o en tu notebook o en otro tipo de equipo que tenga conexiones SATA, ¿no? para conectarlos. La conexión SATA es la que conecta el disco duro SD con la placa base, digamos, de la computadora, notebook o dispositivo que la tenga. ¿Por qué un disco duro SSD es mucho más rápido que un disco duro tradicional? ¿Qué tanto más rápido? 10 veces más rápido. Estos discos son 10 veces más rápidos que los discos duros tradicionales. Y te hablo del disco duro SSD más simple de todos, el más barato que vos te compres, es 10 veces más rápido en promedio que un disco duro tradicional. Te lo explico simple. Un disco duro tradicional como este tiene discos, valga la redundancia, por dentro tiene discos y tiene un puntero que busca la información, por decirlo así. Hacen un proceso mecánico ahí que buscan la información. El disco duro SSD, en cambio, ese proceso mecánico no existe, porque el disco duro SSD por dentro es como si fuera un pendrive, digamos, es una especie de plaqueta, se llama memoria flash, que tiene toda la información ahí. Entonces el acceso a la información es muchísimo más rápido. ¿Qué tanto? En promedio 10 veces más rápido. Y es un montón. ¿Qué aporta que sea más rápido? Porque vos me vas a decir, yo me voy a comprar un procesador muy bueno, entonces, ¿es importante que el disco duro sea rápido? La respuesta es que sí. Una cosa es el procesamiento de tu máquina, es la manera que tiene para procesar, digamos, esos datos, esa información y hacer cosas. Y otra cosa es el tiempo que demora en ir a acceder a esos datos. ¿Tá? Te lo explico así, como me lo explicó a mí un muy buen vendedor de una marca de discos duros, y me lo explicó de la manera más simple y que es imposible no darte cuenta de la ventaja. Nos hizo una prueba y la cosa fue así. Trajo dos computadoras, dos notebooks, mejor dicho. Eran iguales, el mismo modelo de notebook con los mismos programas instalados. La diferencia es que una tenía un disco duro SSD y la otra tenía un disco duro tradicional de toda la vida. ¿Cuál fue la prueba? Fue prender los equipos de manera simultánea y ver qué pasaba. Viste que cuando prende el equipo lo que hace es te carga ahí los datitos de la marca, te aparece el logo de la marca, etcétera, unos datos, un fondo negro con letritas y después se empieza a cargar Windows. Por lo general todos los equipos vienen con ese sistema operativo instalado y una vez que cargó Windows se empieza a cargar esos programas que se ejecutan cuando inicia. Bueno, la cosa fue que cuando la máquina que tenía el disco duro SSD hizo así, hizo pum, 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 es decir, cargó los datos, empezó a cargar Windows, apareció el escritorio y pum, estaba todo pronto. Fue rapidísimo. Ahora en cambio el otro equipo tardó lo que tardan normalmente las computadoras que no tienen disco duro SSD, es decir, empieza a cargar Windows, tiene su proceso ahí, cuando empiezan a ejecutarse esos programas que están al inicio, empezó a ejecutar. La cosa fue que nosotros cuando terminó este equipo ya estábamos usándolo, estábamos en internet, estábamos mirando cosas y el otro seguía trabajando. ¿Qué tanto más rápido? Bueno, accedió 10 veces más rápido la computadora que tenía disco duro SSD, prendió y quedó operativa 10 veces más rápido que la otra. Y eran la misma computadora. Entonces ahí fue, wow, realmente la velocidad del disco es relevante, se nota la diferencia entre dos computadoras simplemente que tengan una que tenga un disco duro de mucho mayor velocidad. Entonces, eso es muy importante. Si vos querés tener un equipo, capaz que tenés un equipo con pocas prestaciones, al ponerle un disco duro SSD, quizás ese equipo te queda perfecto, te queda operativo. No para hacer grandes procesamientos de datos, no para jugar a juegos impresionantes, pero lo que es el uso de Windows, el uso de entrar a internet, etc., te queda perfecto. ¿Tá? Ahora te voy a contar un poquito de unos casos de uso que utilizaron los discos SSD antes de cambiar todas las flotas o todas las computadoras de una empresa.
Entonces, una de las grandes ventajas es esa. Ventaja número 1, acceden mucho más rápido a la información, son mucho más rápido y cargan todo mucho más rápido. ¿Tá? En resumen, a vos te va a ofrecer que cargue todo más rápido. La ventaja número 2, un disco duro SSD, y es muy buena, es que no calienta casi nada. Es decir, el disco duro SSD no tiene ese proceso mecánico del puntero, de que giran los discos y que tiene que buscar la información. Genera mucho menos calor. ¿Tá? Y me vas a preguntar, porque capaz que, ¿qué importa que genere calor? O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, te cuento. El principal enemigo de todas las computadoras, o sea, de cualquier de los componentes informáticos, es el calor. El calor es lo que te deteriora las cosas. Es decir, si tu computadora adentro, en el ecosistema adentro, está todo al rojo vivo, todos esos componentes, no solo que quizás se te quemen de una, sino que se van a desgastar enseguida. Entonces, cuando tengas componentes que generen menos calor, mucho mejor. O sea, el disco duro SSD, no tengo el dato exacto de qué tanto calor menos, pero es considerablemente mayor la diferencia, ¿no? De que genera mucho menos calor que el disco duro tradicional. Esa es la segunda ventaja. La tercera ventaja es que son mucho más resistentes a los golpes, por decirlo así. Vamos a decir, bueno, no es que se golpeen tanto los discos duros, ¿no? Mi computadora no se me cae tantas veces. Bueno, las notebooks capaz que sí, pero... Esa es una gran ventaja. Los discos duros son mucho más resistentes a los golpes. Te voy a poner un caso de uso en el cual esto era un problema. Había una empresa que era una empresa que se encargaba de la custodia de valores. Era una empresa que tenía la flota, ¿viste? Que iban al banco, traían la guita y se iban para el otro banco, etc. Iban recolectando ese tipo de empresas, ¿no? De custodia de valores. Por ende, los móviles, o sea, los autos, adentro tenían computadoras, que tenían que hacer cosas, tenían que ir registrando las cosas, no sé, tenían una operativa ahí que era que tenían que tener una computadora en ese caso. Como antes no eran comunes los discos duros SSD, no existían, por decirlo así, ¿qué le pasaba a ese tipo de empresas? Se le rompían los discos duros muchísimo, muy rápido. ¿Y por qué? Porque claro, estaba en movimiento. Los discos duros estaban activos, estaban en funcionamiento, estaban haciendo cosas en la computadora, pero al estar en movimiento, de repente un pozo, ¡boom! Imagínate, está el disco girando, tienen el puntero ese que va a buscar, y viene un pozo, es claro que se va a rayar, que se va a romper, que se van a dañar. Ahí es cuando se empiezan a dañar los famosos sectores de los discos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Vino una de estas marcas que fabrican discos duros, y lo que hicieron fue ofrecerles esta tecnología, que en su momento era muy novedosa. Era muy costosa también, pero era muy novedosa. Pero esta era una empresa con muchísimo poder, digamos, era una empresa que podía costear eso. La solución fue perfecta, es decir, cambiaron todas las computadoras, le sacaron todos los discos duros, le pusieron discos duros SSD y ese problema no apareció nunca más. ¿No? Entonces, que son mucho más resistentes a la vuelta. ¿Qué significa? O sea, si vos agarrás el disco duro y lo tirás contra la pared, es probable que se rompa, sí, que se te quiebre quizás, pero quizás hasta que no le pasa nada. Es decir, pero un disco duro tradicional, si lo tirás de una altura de 50 metros del piso, es probable que se te rompa. Entonces, bueno, esa es otra ventaja. Te quiero contar ahora un poco de cuál es el problema de los discos duros SSD, por decir problema, porque te estoy diciendo como que todo es ventajoso, es una tecnología que viene para quedarse. Entonces, ¿por qué se siguen fabricando los discos duros tradicionales? Entonces, la cuestión acá está en el precio de giga. Es decir, el precio de giga de los discos duros SSD es un poco más caro que el precio de giga en un disco duro tradicional. Pero además, esa diferencia en el precio de giga se hace mucho más cara cuando el espacio del disco es mayor. Te lo pongo en números. Un disco duro de 120 GB a la fecha de hoy, que estamos a 7 de abril del 2021, más o menos sale $30. Yo estoy en Uruguay, te estoy hablando de precios de Uruguay. En otro país capaz que serán menos, en otro país capaz que serán más, pero vamos a usar estos precios. $30, 120 GB. El de 240, que es el que le sigue, digamos, en tamaño, sale el doble más o menos, un poquitito menos del doble. Vamos a ponerle un valor, $60. Y el de 480, que es el que le sigue, vale el doblete del 240, más o menos vale eso. Pero, ahora el que le seguiría al de 480 es el de 1 tera. El de 1 tera ya no vale el doble. Vale bastante más que el doble. Más o menos 1.8 veces más que el doble.
Y además, si seguimos aumentando la capacidad de gigas, esa diferencia de precio se va aumentando más. Cosa que tendría que ser al revés, es decir, un disco de 1 tera te debería costar menos que comprarte 2 discos de 480, por ejemplo. En los discos duros tradicionales esa relación es así. Cuanto más caro el disco, es más barato el giga. En el disco duro, perdóname, cuanto más capacidad tiene el disco duro, va costando menos el giga. En el disco duro SSD pasa lo contrario. Cuanto más gigas tiene, te va costando más. Entonces, ¿cuál es la recomendación que te voy a hacer? Hoy en día es negocio comprarte un disco duro más o menos de hasta 480 GB. Es decir, si vos te compras un disco duro de hasta 480 GB, vas a estar haciendo una decisión inteligente. ¿tá? Es probable que con 480 GB no necesites más espacio. Porque hoy en día tenemos tantas soluciones en la nube, guardamos datos en Google Drive, etc. Entonces quizás no necesites más que eso y ya estás pronto. Pero si por alguna razón quizás tengas una empresa de edición de fotografías, de video, o tenés muchísimos juegos, o tenés muchísimas fotos y querés almacenar todo en tu computadora, vas a tener que seguir comprando discos duros tradicionales. Pero te podés comprar uno de 2 teras, de 3 teras, que no son bastante, muchísimo más baratos que comprarte 2 o 3 teras de 1 tera. Entonces la idea es comprarte un disco duro de hasta 480 GB si es que lo necesitas para instalar el sistema operativo y los principales programas. Y después te sigas comprando discos duros tradicionales para almacenar la información bruta, pesada. ¿tá? Esa es la recomendación que te voy a hacer en cuanto a los discos duros y para que cuando compres hagas una decisión inteligente y no te gastes, o sea, no tengas la idea de tener 3 teras en SSD, no es necesario. Lo necesario es tener el sistema operativo, un par de programas, que los uses, los que usas frecuentemente y lo demás lo tenemos para un disco duro tradicional. Hay notebooks, por ejemplo, que no tienen la opción de tener 2 discos porque tienen solamente un slot para discos. En esos casos mi sugerencia es poner un disco duro SSD y tratar de almacenar todo lo otro en discos duros externos. Y las computadoras de escritorio, si es que las usas, sí, mi recomendación es dejar el disco duro que tenés ahora ahí, pero meterle un disco duro SSD en el cual le pases el sistema operativo a ese y usar el disco duro tradicional simplemente como sistema de almacenamiento de archivos y no de programas. ¿tá? Esa es mi recomendación y ahí estarías haciendo negocio. Bueno, más o menos este era el panorama que te quería comentar sobre los discos duros SSD. Espero que algo te haya aportado, algo hayas entendido. Yo no soy una persona muy entendida en cuanto a lo técnico, no te sé decir la definición, no te sé decir qué material es el con el cual se construye, cómo es el proceso, cuáles son los circuitos. Esa información yo no te la sé dar. Si te interesa, estoy seguro que hay muchas personas entendidas. Busca en YouTube, busca en internet y vas a encontrar mucha más información sobre esas cosas técnicas. Este video estaba apuntado a personas que ni conocían el término, querían saber qué era y bueno, traté de darte una mano con eso. Si tenés alguna pregunta, me podés dejar en los comentarios y yo trataré de respondértela. Bueno, te mando un abrazo, mi nombre es Mauricio, soy de Wordmaster Uruguay y estos videos son simplemente para informarte un poco de las cosas, de qué son y ese es el valor que te quiero aportar. Te mando un abrazo.